La Comunidad Canaria, estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio y en esta ocasión vamos a tener una entrevista con Joaquín Martínez Campillo, que tenemos aquí en Torrevieja Radio y que saludamos ya. Joaquín, buenos días. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Voy a pedirle que se acerque mucho al micrófono porque está justo detrás del ordenador y va a ser muy difícil escucharle si lo tenemos allí tan lejos y va a ser más difícil que le escuchen en casa. De nuevo, un poquito mejor, sí, vamos a pedir que se acerque lo máximo posible, ¿vale? Para hablar y para poder tener esta entrevista en la que vamos a... Así un poquito mejor, sí, eso es. Vamos a mantener esta entrevista en la que vamos a hablar de zonas inundables. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, Joaquín, que nos explique, porque entiendo que hay mucha gente que todavía no sabe qué es esto de las zonas inundables, aunque puede parecer muy obvio, pero ¿cómo que zonas inundables? Bueno, muy bien. Bueno, primero sepáis que yo soy geólogo, soy el delegado del Colegio de Geólogos de la Comunidad Valenciana, y esta es una de las materias, estos riegos naturales, es una materia de los que nos encargamos los geólogos, ¿no? También hay otras profesiones que también lo hacen desde otro punto de vista, pero nosotros trabajamos lo que son los riegos naturales, los terremotos, que tanto siempre están en nuestra cabeza en esta ciudad de Torrevieja y en toda la Vega Baja, el tema de inundaciones o el tema de taludes que en un momento se desprenden, ¿no? Como habéis oído hablar actualmente también en la zona de Asturias. Bueno, en este caso... lo primero que uno se pregunta es ¿qué es una zona inundable? Pues una zona inundable, lo dice el texto refundido de la Ley de Aguas en su artículo 10, dice son aquellos terrenos que pueden ser inundables durante una crecida no ordinaria de cualquier río, lago, fuente marítima, por ejemplo el mar, o cualquier tipo de otro tipo, o el caso de arroyos también, también consideramos arroyos. Pues eso es lo que es zona inundable y lo determina la ley. Bueno, eso sí, dicho de esta manera, eso es como muy, muy amplio, eso es cualquier zona que puede ser inundable por una crecida no ordinaria. ¿Y qué es una crecida no ordinaria? ¿No? Ahí empiezan un poco a chirriar, pero esto... hay que tener en cuenta que esto viene de una ley de aguas del año 86, donde un poco determina toda nuestra forma, donde se hacen las aguas son públicas. Pero hay que determinar. Pero la Unión Europea, en un momento determinado, decide, y siempre que decidimos algo en este aspecto de riegos naturales, es porque suceden eventos. Hay zonas que se han inundado en Francia, Italia, Alemania, sobre todo Holanda, que es una zona totalmente inundable, y ahí un poco la Unión Europea y la Comisión en concreto, pues dice, oiga señores, aquí hay que legislar algo, y entonces hay una directiva europea que es del año 2007, que determina qué es esa crecida no ordinaria, ¿qué es? ¿No? Y nosotros, como sabéis, las directivas luego hay que llevarlas a nuestra legislación, y en el año 2010 nosotros recogemos ese término que desarrolla la directiva europea y empezamos un poco a plantearnos muy en serio y con aspectos muy cuantitativos y claros qué es una zona inundable, cuáles son las zonas inundables, qué peligro tienen y todo ello, ¿no? Pues a partir de ahí, de ese Real Decreto de 903/2010, empezamos a determinar. Y entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay un factor que es el que define todo esa crecida no ordinaria. Y nosotros tenemos un término que se llama tiempo de retorno, que es el que lo utilizamos como elemento para calcular qué caudal máximo hay en una cuenca determinada, en una rambla o en un río, o sea, cuál es el caudal máximo que puede darse en ese territorio, en esa zona donde está ese arroyo, ese lago, o la zona marítima. Y entonces utilizamos el tiempo retorno. El tiempo retorno, aunque se utiliza la palabra tiempo, no es realmente tiempo. Yo quizás creo incluso
que no ha sido el término más acertado. En eso los técnicos no hemos sido muy acertados. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ello y creemos que los demás nos van a entender. Y a veces nosotros los técnicos tenemos ese problema, que creemos que todo el mundo nos entiende y a veces pues nos quedamos en nuestro argot y en nuestra forma de planteamiento. El término de tiempo de retorno es un término de probabilidad. Es la probabilidad de que un hecho suceda. Cuando decimos el tiempo de retorno de 10 años, decimos que es la probabilidad de que 1 partido por 10 suceda un hecho que suceda un caudal máximo. En ese tiempo hemos calculado estadísticamente en esos 10 años cómo se comporta ese cauce, ese río, ese arroyo, esa posible lugar de riego natural, de inundación, y entonces pues sería, imaginaros estando en Torrevieja, un tiempo de retorno 10 significaría que existe un 90% de probabilidades que no ocurra esa inundación y un 10% de que ocurra. Ese es un tiempo de retorno 10. O un tiempo de retorno 100 sería, pues, justamente estamos en el 99% de que no ocurra y el 1% de que ocurra. Bien, pero ese riesgo existe y esa posibilidad existe. Pensar que, por ejemplo, de que nos caiga la lotería y todos jugamos en Navidad, imaginaros la probabilidad que estamos hablando de 1 partido por 100.000. O sea, la probabilidad es infinitamente mayor en un tema de inundabilidad. Y si nos ponemos en el caso que todos tenéis en la cabeza actualmente, que es el caso del hecho de ese riego natural, de esa inundación que hemos tenido en la zona sur de Valencia, nosotros cuando estudiamos tenemos un término de zona inundable, característica de estudio es cuando esa probabilidad es 500 años, es 1 partido por 500, que sería el 0,02%, el 0,2% de que ocurra ese hecho. Bien, pues ¿qué pasó en la cuenca, ¿no? Pasó en esta cuenca del río Pollo, Barranco del Pollo y Barranco de Salaeta. Bueno, ¿qué pasó en ese Barranco del Pollo? Bueno, pues que resulta que esa probabilidad de que el 99,8% no ocurriera y el 0,2% ocurriera, pues ocurrió. Y ocurrió. Y entonces llegamos a una posibilidad con un caudal máximo de 3.500 metros cúbicos por segundo. Si queréis haceros una idea, pensad que el río Ebro, en una crecida, está en 800, 900 metros cúbicos por segundo, siendo el río Ebro a su paso por Zaragoza. Imaginaros lo que ocurrió en una cuenca pequeña que no desagua al mar, sino desagua en la Albufera, y que ahora hablaremos de todo lo que lleva consigo que una zona sea inundable y que lleva consigo la ocupación de zonas inundables. Pero sí quiero que tengáis muy en cuenta y seáis muy conscientes de que esto ocurre, de que esa probabilidad existe y existe. Como existe la posibilidad, y existe, y va a ser así, que tengamos un terremoto de gran importancia en Torrevieja, en toda la Vega del Segura. Bueno, eso existe y esa posibilidad es real. Lo que no sabemos los geólogos es cuándo va a ocurrir. En el caso de las inundaciones lo tenemos mucho más precisado, pero en el caso de terremotos, pues no lo tenemos precisado. Un poco quiero que tengáis en cuenta esto. Entonces esa directiva europea nos marcaba, y después la transposición a la ley española, nos determinamos que una zona es inundable cuando existe una posibilidad de inundación de 1 partido por 500, o sea, de un 0,2%. Este es, si no sé si he contestado a tu pregunta, o he intentado hacerlo. Sí. Cuando hablamos, claro, de esta zona de Valencia, cuando hablamos de muchas zonas inundables, vemos que a pesar de que son zonas inundables, como estamos comentando, aunque sea una posibilidad muy pequeña, se construye muy cerca de ellas. Claro, evidentemente, Rafa. Aquí vamos a poner un horizonte que es el año 2010. En el año 2010 hablamos de esas zonas inundables. Bien, después, por otra parte, en esa ley también se decía que por parte de determinadas comunidades autónomas deberían de hacer
digamos, algún sistema que fuera más pensado para esa comunidad, más ad hoc a esa comunidad. Y entonces nosotros definimos un plan para estudio de nuestras inundaciones o zonas inundables, que es el Patricova, el famoso Patricova, que es un poco el que rige nuestra normativa a nivel regional, a nivel comunidad autónoma. El Patricova determina 6 zonas de riesgo, siendo, cuando dice Patricova 1 es el mayor riesgo, hasta Patricova 6, y después, posteriormente, se introduce un 7, que es el Patricova, lo que es el riesgo geomorfológico, que es precisamente lo que se da en Torrevieja. Hay zonas de riesgo geomorfológico que son las zonas aquellas que, por la forma que tiene los barrancos, o debían de tener los barrancos, tienen posibilidad de tener estas crecidas, digamos, inundaciones no ordinarias, y porque ahí existe estas formas, ¿no? Y sobre todo en la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea nuestra tiene varias cosas. Una, que no sabe llover, llueve de mala manera, y entonces llueve poco y a destiempo. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Es una característica somos una zona maravillosa de muchos aspectos y muchísimos, pero tenemos esa mala suerte de que nos llueve, no tiene en cuenta a las personas y a la economía, llueve un poco de mala manera. Y entonces tenemos que un poco salirnos de lo que es la norma. Hay que introducir otros parámetros diferentes para determinar. Pensad que las cuencas mediterráneas pues son cuencas donde la cuenca es de corto recorrido, salvo hablamos del Segura, del Júcar o bien del Turia, pero generalmente son cuencas de corto recorrido y con mucha pendiente. ¿Y qué ocurre? Pues al ser zonas turísticas muy importantes, no hemos pensado en el territorio, hemos ocupado el territorio de mala manera, no hemos pensado nunca en estas cosas. Después, hasta el año 21, pues tampoco existía hasta el año 2010 no existía una norma clara al respecto. Después, en el 2021 se adapta, con el texto refundido a la ley del suelo, se adapta a todo ello. Y entonces hemos ocupado ese territorio, hemos ocupado de mala manera ese territorio, no teniendo en cuenta que, como decimos en la huerta de la Vega Baja, el agua baja con las escrituras bajo el brazo. Y eso es muy determinante, y es cierto, eso que dicen que todos hemos aprendido en la huerta, de que el agua baja con las escrituras bajo el brazo, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros tenemos una escritura de algo. Hay que pensar que luego puede llegar el agua y decirnos si nuestras escrituras son nuestras o estamos allí, digamos, en usufructo. Uh-huh. Y bueno, esta forma tan determinada de ser de nuestras cuencas mediterráneas determina que sus comportamientos sean comportamientos muy aleatorios, muy de difícil pronóstico, pero a la vez tenemos que tener en cuenta eso. Por tanto, ese desarrollismo feroz, donde todo vale, donde en todos lados se puede edificar, en todos lados se puede hacer, todo, eso no es posible. O sea, eso no es posible. ¿Por qué? Porque vendrá el agua con sus escrituras bajo el brazo, y si viene con las escrituras bajo el brazo me parece bien, pero si viene después con féretros para llevarse a personas, pues ya no me parece tan bien, ¿no? Y precisamente yo viví esta dana, la he vivido en vivo y en directo. Yo soy de esas personas que viví la dana en vivo y en directo, y estoy aquí por a veces pienso que hay algo que ha hecho que yo esté aquí, porque yo el día 29 estaba en Valencia en unas jornadas de aguas subterráneas, de contaminación de aguas subterráneas, que es un tema también muy interesante, y entre ellos estaba el presidente de Confederación del Júcar con nosotros, y en la universidad, y volví a las 7:30, volví a salir de la Universidad Politécnica, salí para la pista de Silla para volverme para acá, para Torrevieja, y
Entro en la pista de Silla a las 8 menos cuarto. Entro en la pista de Silla, allí nadie me paró, nadie me paró. Hubiera sido fácil pararnos. Tú pones unos guardias y paras a la gente a entrar en la pista de Silla. En la pista de Silla que ya estaba ocupada en parte por el agua. Esa pista estaba ocupada por agua. Pero yo tuve la suerte de que llegué de los últimos, 8 o 10 coches últimos, y cuando llegué a donde estaban los camiones, una señora vino gritando y diciendo que subía el río, y los que nos hemos educado en lo que es una inundación, porque los que somos de la Vega Baja, nuestra vida está conformada por la serie de inundaciones que hemos vivido, la serie de riadas que hemos vivido, y sabemos qué es lo que es eso. Lo primero que tiene que hacer uno es quitarse de en medio. Y bueno, yo fui uno de los pocos 6 o 7 coches que nos dimos la vuelta, y como kamikazes nos dimos la vuelta en la autopista, en la V31, y salimos de allí a las 8 y 10 minutos, salimos de allí, porque si nos llegamos a quedar precisamente en esa zona, después la vi estaríamos todos bajo el agua. O sea, yo estoy, por suerte he vivido eso en vivo en directo, y tengo esa suerte de poder estar con vosotros ahora mismo. Que bueno, pues ahí está. A veces la vida es así. Te ofrece esas posibilidades. Pero bueno, eso es lo que te indica. Es lo aleatorio, lo difícil, lo complicado. Pero nosotros los técnicos tenemos que tener cosas muy en cuenta. Cuando llueve, hasta que el agua llega al suelo, es la EMET, la Agencia de Meteorología, la que nos dice: oiga, señores, existe una posibilidad de que el agua llegue al suelo en una cantidad determinada. Y eso nos lo dijeron, nos lo avisaron. AEMET avisa, y avisa con tiempo, desde las 7 de la mañana. ¿Qué ocurrió? Que en Valencia no cayó una gota de agua. Yo recuerdo que me llevé el paraguas, yo salí por la mañana y me llevé el paraguas simplemente porque decían que iba a llover. Pero yo en Valencia no utilicé el paraguas. No utilicé el paraguas porque no caía una gota de agua. Estaba todo el mundo tranquilo, estaba todo el mundo tan a gusto, ¿no? No había problema. Entonces, yo creo que hubo esa cuestión de que allí en Valencia no pasaba nada, y algo pasó así, ¿no? Entonces a las 7 de la mañana la EMET nos avisa a todos. Yo recuerdo que en ese momento, alrededor de aproximadamente a las 10:30, 11 de la mañana, estaba con nosotros en la reunión, estaba el presidente de Confederación, Miguel, y también Arantxa, que es la de planificación, y entonces ellos a las 11 tuvieron que salir de nuestras jornadas rápidamente para Confederación, porque tenían que estar allí en Confederación por cuestiones de ver cómo era el comportamiento de esa posible desbordamiento en esa zona. La zona todavía no estaba perfectamente delimitada, sabíamos que iba a caer agua. La EMET avisa que es avisa de que hay una posibilidad de una caída enorme de agua. Pero hasta ahí llega AEMET. AEMET llega hasta que esa gota de agua cae al suelo. A partir de que esa gota cae al suelo, es Confederación la que nos avisa y nos dice: aquí hay unos comportamientos extraños en los cauces. Y a partir de eso tenemos, y la ley nos lo dice, tenemos que planificar y gestionar todo ese riesgo de que ese cauce se desborde y cree problemas. Pero ¿qué ocurre? Si el agua no tiene cómo salir, si caen 3.500 metros cúbicos por segundo, y todo el territorio donde el agua tiene que salir, donde tiene que desaguar a la Albufera, está ocupado por viviendas, y al final de esa zona, que era donde yo me encontraba esa noche del día 29, estaba en la pista de Silla, donde estaban, yo estaba a la altura más o menos de donde está Ikea. Todo eso está ocupado por grandes superficies, por fábricas, por todo ocupado. El agua se va parando, pero su gran energía rompe todo y continúa, pero con más fuerza todavía. Entonces se lo lleva todo. ¿Qué hacer? Bueno, ahora hablaremos de qué hacer o qué pienso yo que hay que hacer, lo que pienso yo como técnico, ¿no? Y como responsable, o sea, y representante y responsable de un colegio de geólogos, que somos aquellos que decimos: señores, esto está
se está poniendo mal. Esto somos aquellos que nos encargamos de hacer estudios de inundabilidad y decir que es posible que pasen cosas, pero desgraciadamente pues se nos hace muy poco caso. Yo sé que además pienso que ahora todo el mundo habla en muchos radios y televisión y todo este sitio, me llama mucho para hablar de este tema, pero yo sé que dentro de un mes o mes y medio pues nadie se acordará de nosotros, nadie nos volverá a llamar, nadie nos avisará y nos dirá: oye, hablarme de la inundabilidad. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa, pero pensar que ahora sí interesa. Ahora es el momento de actuar y de aprovechar esto que tenemos encima, que ha sido tan terrible, y es tan terrible porque cuando lo ves allí tienes otra dimensión de los hechos. O sea, aquí hablando pues no tenemos dimensión de los hechos, pero cuando lo vives allí, lo ves, tienes otra dimensión de los hechos. Todo eso provocado por la falta de previsión, la falta de empatía con tu territorio, no escuchar a la naturaleza, no escucharla porque no queremos escucharla, porque no nos interesa, porque económicamente no es cierto, porque hay que ocupar el territorio, todo es posible, todo entra, todo es bueno, todo vale, y el todo vale no existe. La naturaleza, cuando se pone en serio y dice aquí estoy yo, ya eso ya no tiene forma de pararlo. Joaquín, vamos a cerrar enseguida la entrevista. Llevamos 20 minutos hablando, así parece poco tiempo. Pero yo quería preguntarle acerca de los planes que había, o si los había, para remediar un poquito la situación que se vive en ese barranco del Pollo, porque consta de que debían actuar hace ya 14 años, si no más, para prevenir o paliar al menos los efectos de riadas como la de la Dana del pasado 29 de octubre. Sí, ese es el tema en cuestión. Bueno, aquí uno de nuestros grandes problemas es que la mayoría de los planes de ordenación del territorio, los planes generales de las ciudades y todo esto, son previos al año 10, muchos de ellos, y las ampliaciones que ha habido luego y los cambios que ha habido luego no han contemplado estos estudios de inundabilidad. Pensad que precisamente la Rambla del Pollo y la Rambla de Salaeta son una de las cuencas más estudiadas desde el punto de vista de inundabilidad. Yo, por ejemplo, también tengo 2 estudios hechos ahí, muy recientes, sobre inundabilidad de aquel territorio. Están muy estudiadas, sabemos muy bien cómo se va a comportar, sabemos muy bien lo que va a pasar, o sea, lo sabemos. Pero, y bueno, se avisa y entonces en ese momento se plantean soluciones. Y siempre, cuando se plantean soluciones, siempre hablamos de esa obra pública, de toda esta obra pública. La obra pública lleva consigo, pues una serie de requisitos, de exposiciones públicas, de ocupación del territorio, de todo esto. Pero también tienes que plantearte, por otro lado, cuando hablas de esto, te tienes que plantear que allí tienes las viviendas que están hechas en zonas inundables, ocupar esos territorios. ¿Y qué haces? Las tiramos, pasamos la pala por encima. Eso no lo puedes hacer, eso no es posible. No es posible hacerlo. Entonces, se ha intentado varias cosas, por ejemplo, en Cheste poner un pantano y todo esto, ¿no? Pero yo personalmente soy más de la opinión de laminar el agua, sí, pero laminar el agua cuando es posible laminarla, porque cuando tienes 3.500 metros cúbicos tú no laminas el agua. O sea, esta situación no la hubiera resuelto ningún tipo de azud, no, esto no. Ninguna infraestructura podría haber parado En mi opinión, y es una opinión de técnicos también de otros territorios y zonas también de inundación de otros países, yo actuaría en cabecera. Yo personalmente actuaría en cabecera y ampliaría la cuenca. Y la ampliación de la cuenca es si en la zona alta tú desbordas el río, la zona alta, que precisamente es donde menos posibilidad de problemas económicos y sobre todo problemas humanos puedes tener. Si eso lo amplías, el agua al desbordarse por aquellas zonas hace que no corra hacia abajo y entonces no adquiera ni esa velocidad ni esa fuerza. Entonces, mi opinión que yo sé que no es la opinión más normal, lo sé, pero yo me baso también en criterios
que ves en otros países y que ves que funcionan bien y que los están haciendo bien. Y Europa está tomando esas determinaciones. Europa está en ese camino. Ese es el camino que está teniendo Europa. No presas, no azudes, no esto. No hay, siempre el término de romper azudes. Eso, aquí no se ha roto nada. Porque no había nada que romper. O sea, y lo poco que hay, pues no hubiera servido para nada. Una inundación. Pero sí ampliar la cuenca en cabecera, ampliar la zona y desbordar el río en cabeza. Si desbordas el río en cabeza, como ese territorio está ocupado, y no vamos a coger y tirar las casas, no vamos a tirar las industrias, no lo vamos a tirar todo, porque eso no va a ser así, por mucho que digamos, eso sería, bueno, la razón de esto, de peso, bueno, pues vamos a tirar las casas, no, eso no va a ser así, porque no va a ser así, no puede ser, y lo sabemos. Entonces, actuar en cabecera, y la actuación en cabecera lleva consigo la ampliación de cuenca, y, digamos, hacer zonas de inundación preferente, se llaman. Inundación preferente en cabecera. Estas son lo que un geólogo que lee el territorio y que lo estudia y que lo trabaja, cree que es la mejor solución para el caso del arroyo del Pollo y de otros muchos casos que se dan en toda la zona nuestra, como puede ser la Rambla de Abanilla, como puede ser el río Chicamo y todo esto, porque la Rambla de Abanilla ahí la tenemos, ahí en Orihuela, todo lo que ha hecho y lo que hará algún día. Pero hay que ampliar en cabecera. Hay que ampliar en cabecera y esa es para mí la gran solución. Pues Joaquín Martínez Campillo García, delegado del Colegio de Geólogos de la Comunidad Valenciana. Ha sido un placer hablar con usted en esta mañana de lunes. Sé que tenemos muchos temas pendientes, no hemos hablado del Patibel, pero si le parece le encomendamos a que próximamente vuelva por aquí y sigamos hablando de ello. Ya sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición y me siento en mi casa. Muchas gracias, Joaquín. Un abrazo.